Bueno, buenos días, nosotros somos alumnos del Instituto Técnico ITE. Somos el tercero de carrera y estamos realizando un video para la clase de electrotecnia. Vamos a explicar un ejercicio de corriente alterna y el circuito es un circuito en serie, donde vamos a obtener los resultados de lo que sería la impedancia total, el voltaje total y utilizaríamos la ley de Kirchhoff para comprobar nuestra respuesta. Tenemos nuestro ejercicio donde tenemos ZR1, ZL1, ZC1 y ZC2, donde ZR1 es una resistencia de 4.7 kiloohms, ZL1 es una bobina de 30 kiloohms, ZC1 es un capacitor de 3.3 kiloohms y ZC2 es un capacitor de 10 kiloohms. Tenemos una tabla donde nos dice qué presión vamos a tomar en rectangular y en polar. Y tendríamos acá que tomar primero los datos, donde ZR1 va a ser igual a 4.7 kiloohms, ángulo de 0, como ustedes pueden ver acá en la forma polar. ZL1 va a ser a los 30 kiloohms, ángulo de 90, que es el ángulo de una bobina. Y ZC1 que sería igual a 3.3 kiloohms, ángulo de menos 90, que es el ángulo de los conductores. Y ZC2 que sería 10 kiloohms, ángulo de menos 90. Ahora vamos a hacer lo que sería aplicar la fórmula de impedancia total, donde tenemos ZT va a ser igual a ZR1 más ZL1 más ZC1 más ZC2. Luego sustituimos los valores donde nos dice que ZT va a ser igual a 4.7 kiloohms. ¿Por qué lo tomamos como 4.7 kiloohms? Lo estamos haciendo en forma rectangular y nos dice que ZR va a ser igual a R. Y luego tenemos que sería más J, 30 kiloohms. ¿Por qué J? Porque acá nos está diciendo que lo que es la bobina la tomamos ya con el número binario J. Luego menos 3.3 kiloohms menos 10 kiloohms. De igual manera la J va antes de ella por la que nos dice la tabla de los valores. Entonces tenemos que ya resuelto el ejercicio nos daría 4.7 kiloohms más 16.7 kiloohms. Esto nos da así porque venimos y hacemos una sola operación y nada más bajamos este término del 4.7. Ahora vamos y luego lo que tiene número imaginario, lo que hacemos es que 30 kiloohms le restamos 3.3 kiloohms que nos da 26.7 y a ese 26.7 kiloohms le restamos los 10 kiloohms y nos da 16.7 kiloohms, quedándonos una expresión rectangular. Ahora lo que haremos será cambiar la expresión rectangular a la forma polar. Ahora ocupamos la calculadora y ponemos los datos. Tendría 4.700, 16.700 para darnos 17.4 kiloohms. ZT en forma polar sería igual a 17.4 kiloohms, ángulo de 74.28. Entonces, esto ha sido el primer paso, ya calculamos lo que sería la impedancia total. Una vez empezamos a encontrar voltajes generadores, multiplicando el voltaje de todo el circuito, que sería 120, ángulo de 0, por ZR, que serían 4.700, ángulo de 0, entre Z total, que serían 1.740, ángulo de 4.28. Multiplicamos las multitudes, que serían 564.000, y los ángulos sumamos, que nos daría 0, entre 1.740, ángulo de 4.28. Las magnitudes las dividimos, nos daría igual a negativo 32.41, ángulo de negativo 24.28. Ahora vamos a encontrar el voltaje de todo, que es lo mismo que el voltaje de todo el circuito, que es 120, ángulo de 0, y vamos a
dos capacitores, que nos daría igual 16.700 ángulos de 90 entre 17.400 ángulos de 74.28. Ahora multiplicamos las magnitudes, que nos daría 2.004.000 ángulos de 90 entre 17.400 ángulos de 74.28. Esto nos da un total de 113.17 ángulo de 15.72. Y en la forma rectangular sería 110.26. Como siguiente y último paso, lo que vamos a hacer es realizar la suma de ambos voltajes por medio de lo que es la ley de Kirchhoff. Para poder hacer la suma de ambos voltajes, ambos deben estar en forma rectangular. Y vamos a proceder de esta manera. Ponemos voltaje total es igual a V1 más V2. Voltaje total es igual al voltaje 1, que es 8.78, menos J 31.19. Y el voltaje 2, que es 110.66 más J 31.20. Esto nos da como resultado 119.64 más J 0.01. Para poder comprobar si esto está bueno, nos tiene que dar el mismo voltaje de todo el circuito y el mismo ángulo. Acá nos dice que el voltaje es